El zumbador está aquí, el buzzer, en el pin 8. El zumbador es un sistema piezoeléctrico muy sencillo. Es una membrana que al aplicarle electricidad se mueve, vibra, de forma que hay dos tipos de zumbadores, activos y pasivos. Zumbador activo, yo le aplico 5 voltios e internamente tiene un pequeño circuito que le hace oscilar, porque si no oscila no hace sonido. Es decir, le aplico 5 voltios, se vería como en esta figura, como si se doblara, ¿vale? Y cuando pongo 0 voltios, vuelve a su posición, el material vuelve a su posición original, como un altavoz que solo se mueve hacia adentro o hacia afuera, pero claro, para hacer que vibre el aire, tiene que estar subiendo y bajando, en este caso la membrana. Hay zumbadores que son activos, que están pensados, por ejemplo, en la industria o en sitios sencillos donde no hay un controlador y lo único que quiero es que cuando le aplico 5 voltios, el zumbador sea como un poco más inteligente y él dice, me llegan 5 voltios y yo lo que hago es oscilar, mientras me llegan 5 voltios, oscilo a una frecuencia esta membrana y suena un pitido. Esa oscilación del aire, esa vibración nos llega al oído como un pitido. Eso es muy sencillo, pero solo lo puedo controlar de lo hago pitar o no lo hago pitar. Y cuando lo hago pitar, pitará a una frecuencia, a un tono, a unos kilohercios o hercios, depende, según el fabricante haya determinado. Eso es útil sobre todo en proyectos de tecnología donde no usamos Arduino ni usamos nada. Pongo una pila, pongo el zumbador y al aplicarle el voltaje empieza a pitar a la frecuencia que está diseñado por el fabricante. En cambio, si es pasivo, el zumbador es como aquí, lo tengo que controlar yo cuando lo activo y cuando no, para que suba o baje y haga esa vibración. Como tenemos a nuestro Arduino debajo de la TDR Steam, que es capaz de hacer eso, activar la salida para generar esa vibración, ¿vale? Entonces podemos decir, activa y desactiva el zumbador a esta frecuencia, lo que se traducirá en un tono. Según qué frecuencia de activación y desactivación apliquemos, el zumbador hará un tono diferente, una nota musical o un pequeño sonido que es un ruido más que otra cosa. No podemos esperar que esto genere los tonos audibles desde 20 Hz a 20 kHz que genera un altavoz. De hecho, cada altavoz tiene un rango según el tamaño, según la membrana, de frecuencias que puede reproducir. El zumbador está muy limitado y son unos pitidos muy característicos, ¿vale? Pero sí que nos va a permitir, dentro de unas frecuencias bastante audibles, sobre el kilohercio y por ahí, variar haciendo unas notas musicales o unos distintos tonos para poder incluso hacer melodías y pequeños soniditos para proyectos, ¿vale? Entonces, es algo que a los chavales les gusta bastante, al profesor no tanto. Cuando tiene a 15 o 20 en clase con el zumbador, pues te quieres tirar por la ventana porque te vuelves loco. ¿Cómo lo usamos aquí? Pues súper sencillo. Voy a quitar esto. Si nos vamos a TDR Steam, tenemos directamente aquí el módulo, si lo encuentro, zumbador. Hay 4 bloques de zumbador. Zumbador en el que decimos duración en milisegundos y frecuencia en hercios del tono que va a tocar, a reproducir. Luego tenemos un bloque que pone tono, que podríamos encajarlo aquí dentro. Y luego tenemos otros 2 bloques que también van relacionados, que es reproducir RTTL y luego el RTTL, y nos sale aquí los Simpsons, que es, si miramos son como canciones predefinidas. Vamos por pasos. El bloque más sencillo para activar el zumbador es este, ¿vale? Ponemos aquí zumbador. ¿Cuánto tiempo queremos que suene el zumbador? Pues medio segundo
y una frecuencia de 1000 hercios, 1 kilohercio. Esa es la frecuencia que se suele utilizar de prueba, que cuando existía la carta de ajuste en la televisión sonaba de fondo para ajustar, y hay muchos aparatos que usan 1 kilohercio como pitido de calibración, ¿vale? Entonces, es un pitido que además es bastante intenso para nuestro oído, bastante característico. Vamos a hacer que dure luego un segundo sin pitar, para que no esté todo el rato pitando, porque si pongo medio segundo, pero a continuación otro medio segundo y así todo el rato, nunca deja de sonar. Este bloque ya nos encontramos un pequeño problema, pero bueno, de momento no va a ser gran problema, que es que mientras está el tiempo que yo le pongo aquí, el bloque se está esperando aquí, no pasa al siguiente, ¿vale? Es un bloque que bloquea el funcionamiento. Es decir, le digo que dura medio segundo, pues medio segundo que pasa, está este bloque reproduciendo el sonido hasta que pase al siguiente, ¿vale? Eso en este bloque está hecho así. Entonces, si le doy a subir, aquí no hace falta la cámara, supongo que lo oís por el micro, pues pita medio segundo y otro segundo se espera. Si cambiamos a 1500, subimos la frecuencia, un pitido más agudo. Si ponemos 5000, pues ¿vale? También baja, conforme sube, baja un poco la intensidad, ¿vale? O sea, depende del tipo de zumbador, el reproducir hasta cierto tono y con qué intensidad, ya llegará un momento que no lo hace real, ¿vale? Sí. Y por debajo también, pues frecuencias muy bajas, tampoco las va a hacer muy bien. Vale. Lo subo sin nada para que no esté pitando. Eh, Aquí en el primer ejemplo, bueno, en los apuntes con la TDR Steam, pues lo que acabo de decir, los 4 bloques relacionados, el cómo va a generar las frecuencias, que en realidad esto sería una onda senoidal, cómo se representa la frecuencia, pero el zumbador lo está haciendo con una onda cuadrada, ¿vale? Está 5 voltios, baja, 5 voltios, baja, y haría es un actuador digital on y off, lo único que esto representaría el ciclo de subir y bajar. Si fuera una señal acústica de tono con frecuencia senoidal, sonaría más suave. Aquí la onda es cuadrada totalmente del on y off y representa esa frecuencia. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, notas musicales? Si quisiéramos hacer un proyecto en el que tocar notas musicales o hacer melodías con el Arduino, pues depende en qué octava podríamos buscar las frecuencias de la escala musical y decir, pues mira, en esta octava que suena bien aquí en el zumbador, el Do 277 o 261,6. Pues podríamos irnos aquí y ir poniendo la frecuencia durante medio segundo y luego me voy directo aquí al Re 293,7. Espero otro segundo y así voy el Mi 329,6. Y así poder hacer toda la escala musical. Si subo esto, voy a tener que hacer 3 tonos con la escala. ¿Vale? Así podríamos hacer cualquier frecuencia y en concreto las notas musicales, pues buscar su frecuencia.
por comodidad y por petición de los profesores de música o que habían usado esto relacionado con proyectos musicales, más o menos, pues llamarlo, porque el zumbador, pues un sonido peculiar, pero bueno, sí que se hacen proyectos tipo pianos o incluso con sensor de la luz, podemos hacer que según la distancia en la que pongamos la mano, hacer que suene una frecuencia diferente y demás.